Shalom y bendiciones a todos, un saludo cordial, bienvenidos a este video en el día de hoy. Voy a estar compartiendo con todos ustedes una segulá para romper bloqueos espirituales que usted pueda estar atravesando en su vida. Voy a estar compartiendo con ustedes un salmo muy poderoso, una herramienta con la cual contamos y que toda persona de su hogar puede tener acceso a ello para romper esos bloqueos espirituales que usted pueda estar atravesando ahora mismo en su vida. Dígase problemas de economía, dígase problemas de salud, dígase que no hay paz en el hogar, que hay discusiones en la familia, que las cosas, que hay malas presencias, malas energías, sea lo que sea el problema que usted esté enfrentando. Sea que también esté tratando de levantar una empresa, un negocio y las cosas no van bien y usted quiere tener una herramienta, quiere tener un rezo, quiere tener algo con lo cual usted pueda defenderse y pueda batallar y abrirse paso, pues voy a estar compartiendo con todos ustedes el día de hoy, les digo, un salmo muy poderoso que los salmos, los sabios enfatizan, los maestros de la Kabbalah, es una herramienta muy poderosa de protección espiritual, pero específicamente para romper esos bloqueos espirituales, bloqueos económicos, bloqueos en cualquier área de su vida. Y específicamente esas situaciones que parece que son repetitivas, se van manifestando en la vida de la persona como por ciclos, una y otra vez. Entonces, para romper esos ciclos, para abrir esa energía, para que fluya toda esa bendición, pues les voy a estar compartiendo la segulá de este salmo, que es la llave, les decía, para lograr esa bendición y esa estabilidad y romper esos bloqueos y abrir esas puertas espirituales. Los maestros de la Cábala enfatizan la importancia de hacer un trabajo de 9 días. 9 días consecutivos la persona va a hacer un trabajo espiritual utilizando el Salmo 40. Repito, Salmo número 40. Es un trabajo espiritual donde por 9 días consecutivos la persona va a hacer este salmo, Salmo 40, y yo recomendaría que los haga o bien tempranito en la mañana antes de irse a trabajar, antes de despuntar el alba, o bien lo haga en las tardes, noches, una vez cuando ya se esté poniendo el sol, usted haya regresado del trabajo, esté tranquilo en casa, se ha duchado, porque toda práctica espiritual tiene que hacerse limpia físicamente la persona. No puede ser que uno llegó y está cansado, sudado, del trabajar, del campo, no sé, donde trabaje la persona con mal olor. No, la espiritualidad es lo primero, la santidad y la pureza espiritual es clave aquí. Tiene que haber purificación espiritual y física. Cuando los sacerdotes antes iban al templo, antes de presentarse ante Dios, antes de hacer una obra espiritual, lo primero que hacían era, como quien dice, bañarse. Entraban a la mikve, nadie podía subir al templo si no estaba purificado. ¿Y qué bañarse? ¿Y qué es el baño? Bueno, el baño ritual, la mikve, entrar al agua y purificarse el cuerpo completo. Así que dése una ducha si llegó del trabajo y está cansado. Primero purifique su cuerpo antes de hacer cualquier obra espiritual, porque eso afecta su estado mental, su éxito, la energía que usted tiene, con toda la carga que usted pueda traer de la calle, del trabajo y de un montón de otras energías, que lo que usted va a hacer en ese momento, pues no le va a ser de ningún éxito. Eso es muy importante. Como mismo le digo, en el tiempo antiguo se purificaban las personas antes de subir al templo y los sacerdotes, además, cuando estaban en el templo, tenían que lavarse las manos y los pies también. Y no solamente en aquella época, hoy día también. Los judíos tenemos la costumbre de ir a la mikve, el baño ritual. Hay quien va todos los días. No es necesario, pero hay quien va todos los días a la mikve. Sí que es importante que antes de hacer las oraciones, antes de hacer cualquier rezo, nosotros nos purificamos, nos lavamos las manos. Eso es clave, porque vamos a entrar a una obra espiritual. Entonces, antes de usted hacer cualquier cosa, purifíquese, dése una ducha, esté tranquilo en las casas. Cuando ya esté tranquilo, pues entonces usted va a hacer, le digo, el Salmo número 40. 9 días consecutivos usted va a hacer este salmo y usted tiene que ir además visualizando cómo puertas se van abriendo en su vida. Usted tiene que usar como una especie de meditación. Si tiene que ir visualizando cómo a medida que usted va rezando, pues se van abriendo esas puertas, la puerta de la salud, la puerta del dinero, la puerta de la protección, estabilidad, etcétera. Puede hacer el salmo, por ejemplo, el salmo 40, y lo va a repetir de mínimo 3, 7 o 9 veces. El salmo 40. Después que lo repitió 3 veces, o 7 o 9 veces, según usted decida, cierre su libro, cierre sus ojos y entonces empieza a visualizar cómo esa energía sale proyectado desde usted, se expande como una luz que se expande una vez que usted ha rezado.
y que empieza a cubrir todo su hogar, toda su casa, y empiezan a abrirse puertas, empiezan a romperse los bloqueos. Si la persona está enferma, empieza a ver cómo se abren las puertas de la sanación. Si no encuentra trabajo, empieza a ver cómo se abre una puerta y le llegan oportunidades de trabajo, le llegan oportunidades de negocio, le llegan oportunidades de clientes, le llegan oportunidades de ventas. Si es que necesita protección espiritual, pues visualiza que llegan a su vida, por ejemplo, las amistades correctas, la pareja indicada, que le va a proteger, que llegan los amigos que también están cuidándolo, velando su bienestar, que se acercan a su vida solamente los familiares que velan por su bienestar. Visualiza a nivel espiritual que vienen ángeles a protegerle, etcétera. Sea cual sea la situación por la que esté atravesando, visualice que se rompe ese bloqueo, visualice que se abre esa puerta. Visualice que en el trabajo le dan el aumento que necesita, etcétera. Es un trabajo espiritual, 9 días seguidos. Y les decía, esto es un salmo muy poderoso en situaciones difíciles para abrir puertas, para romper bloqueos espirituales. Lo hizo por 9 días seguidos. Todavía no vio resultado. Siga 9 días seguidos. Eso es como el leñador que está cortando un árbol. Depende del grosor del tronco del árbol, porque no es lo mismo cortar un árbol que tiene un tronco corto, con pocos hachazos, ¡pum! Se cortó el árbol y resolvió el problema. Pero hay veces que los problemas que tiene la gente son tan grandes como un árbol que tiene un tronco bien gordo y viene la persona, da 3 o 4 hachazos en el árbol y dice, ay, no funciona, y lo deja. No, señor, ¿usted cree que con 3 hachazos se cortó ese problema de grande que usted tiene? No. Si usted hizo los salmos 9 días, funcionó, Baruch Hashem, bendecido sea. 9 días, no ha llegado el resultado, siga 9 días más. Es como ese árbol, entre más difícil es el problema, eso usted no puede rendirse. No puede hacer el salmo y decir, no, no me funcionó, ya estoy cansado. No. Es un trabajo espiritual, por lo que no puede rendirse, porque le estamos dando la herramienta para que usted pueda lograrlo. Muchas veces las personas no ven un resultado, un cambio, porque simplemente se rinden. Porque como no ven las cosas rápido, cree que todo es rápido, cree que todo es corriendo. No, señor, es un trabajo espiritual. Y vuelvo a decir, hay casos que sí, es mucho más fácil porque el problema que tiene la persona es menor. Pero hay veces que la persona tiene un problema muy grande y es como ese árbol con ese tronco bien gordo. Con 3 hachazos o con 9 hachazos, o sea, nueve hachazos, 9 días que usted haga el rezo, a veces no es suficiente, pero lo está venciendo, pero como usted no puede ver a nivel espiritual, piensa que no funcionó. Y no, es que es un problema, usted tiene una situación difícil, no se rinda. 9 días, vamos, 9 días más. Y ahí hasta que usted corte ese árbol, caramba. Porque usted tiene la herramienta, la fuerza espiritual y la herramienta necesaria para lograrlo. Ponga confianza en las palabras de los sabios. Todo lo que yo estoy compartiéndole no es mío. Yo tengo confianza absoluta de cuando los sabios judíos han escrito algo, es porque eso se ha probado una y otra vez por siglos. Entonces no puede ser que algo que se ha probado tantas veces y le ha dado resultado a tantas personas, a usted de repente no le venga a funcionar. Imposible. Entonces la confianza que hay que tener en las palabras de los sabios. No, 9 días, no llegó, vamos, 9 días más, 9 días más. Hasta que se corta porque tiene que cortarse. Y tiene que vencer esa dificultad. Lo que no puede es rendirse. Jamás rendirse, como decía Rabbi Nachman. Hay veces que también lo mejor cuando uno tiene una situación, venga a buscar o viene a una sesión privada de cábala o una consulta, también hay que ver otra vez qué es el problema para determinar también qué tipo de ayuda hay que brindarle, porque yo estoy hablando aquí en términos generales, estoy dándole un salmo, pero es verdad que cada caso es diferente y hay que saber también cuál es la mejor manera de poder hacerle frente. Pero bueno, en términos generales, aquí tiene una herramienta. Y hay muchísimas otras más que yo he compartido en los vídeos. Lo mejor siempre es asesorarse para poder hacer el trabajo y tener las herramientas que les decía, que son las más efectivas y necesarias en cada caso, porque cada caso es diferente. Yo estoy hablando otra vez en términos generales, pero sí tiene una herramienta en sus manos para usted vencer esa dificultad y tenga fe y esa confianza en que así será con el favor y la bendición del Eterno. Hasta aquí con este vídeo. Gracias por la atención, que Hashem le bendiga mucho. Shalom y bendiciones a todos.